Jerry Brudos. Jerome Henry, Jerry, Brudos, 31 de enero de 1939 a 28 de marzo de 2006, fue un asesino en serie estadounidense y necrófilo que sembró el terror en el estado de Oregón a finales de la década de 1960. Conocido en inglés por los sombríos apodos de The Last Killer, el asesino de la lujuria, y de Shoe Fetish Slayer, el asesino del fetichismo del calzado, fue responsable de una serie de brutales asesinatos que conmocionaron a la comunidad local cuando, entre 1968 y 1969, acabó con la vida de al menos 4 jóvenes mujeres en el área de Oregón. Brudos nació en Webster, Dakota del Sur, donde llegó al mundo como el menor de 4 hermanos varones. La relación con su madre estuvo marcada desde el principio por el resentimiento, ya que ella anhelaba fervientemente tener una hija. Esta frustración la llevó a tomar decisiones perturbadoras, como vestir a Brudos con ropa femenina durante su infancia. La situación en el hogar era extremadamente tensa, pues su madre no solo lo trataba con un constante y manifiesto desprecio, sino que también ejercía sobre él un sistemático abuso tanto físico como psicológico. Durante sus primeros años de vida, la familia Brudos llevó una existencia itinerante, trasladándose entre diversos hogares a lo largo del noroeste del Pacífico, hasta que finalmente encontraron un lugar permanente para establecerse en Salem, Oregón. Ya desde muy temprana edad, específicamente a los 5 años, Brudos desarrolló un marcado fetichismo por el calzado femenino, una fijación que surgió tras un encuentro fortuito con zapatos de tacón aguja mientras exploraba un desguace de chatarra en su vecindario. Esta obsesión se manifestó rápidamente en comportamientos perturbadores, llegando incluso a intentar apropiarse de los zapatos de su maestra durante su primer año escolar. Su compulsión no se limitaba únicamente al calzado, también manifestaba una intensa fascinación por la ropa interior femenina, lo que le llevaba a sustraer estas prendas de las residencias vecinas durante su niñez. La gravedad de sus trastornos condujo a que gran parte de su adolescencia transcurriera entre sesiones de psicoterapia y estancias en diversos hospitales psiquiátricos. Sus comportamientos se tornaron progresivamente más violentos durante su adolescencia, cuando comenzó a acechar a mujeres de la zona, a quienes sometía mediante agresiones físicas o asfixia hasta dejarlas inconscientes, para posteriormente huir con sus zapatos como trofeos. A los 17 años, Brudos perpetró uno de sus primeros crímenes graves cuando secuestró y sometió a una brutal agresión física a una mujer joven. Durante el ataque, la amenazó repetidamente con un cuchillo, exigiéndole que accediera a sus demandas de naturaleza sexual mientras la mantenía cautiva. Tras su inevitable detención por las autoridades, fue inmediatamente internado en un centro psiquiátrico estatal en Oregón, donde permaneció recluido durante 9 meses bajo estricta observación médica. Durante su estancia, el equipo médico realizó exhaustivas evaluaciones que revelaron que sus fantasías sexuales estaban profundamente arraigadas en un intenso resentimiento y odio hacia su madre, sentimientos que posteriormente se extendieron hacia las mujeres en general. Como parte del protocolo de evaluación, se le realizó una extensa evaluación psiquiátrica, que culminó en el diagnóstico formal de esquizofrenia. A pesar de las circunstancias de su internamiento y las evidentes dificultades que enfrentaba, logró completar sus estudios secundarios mientras estaba institucionalizado, graduándose en 1957. Sorprendentemente, poco tiempo después de obtener su diploma, consiguió empleo y comenzó a trabajar como técnico electrónico, demostrando una aparente capacidad para mantener una fachada de normalidad en su vida profesional. En 1961, cuando tenía 22 años, Brudos contrajo matrimonio con una joven de apenas 17 años de edad, con quien posteriormente tendría 2 hijos. La pareja estableció su residencia en un tranquilo suburbio de Salem, Oregón, donde comenzaron su vida familiar. Sin embargo, las perturbadoras tendencias de Brudos no tardaron en manifestarse en el ámbito doméstico. Con frecuencia, sometía a su esposa a demandas inusuales y degradantes, como exigirle que realizara las tareas domésticas completamente desnuda, llevando únicamente un par de zapatos de tacón alto, mientras él documentaba meticulosamente estas escenas con su cámara fotográfica. Durante este periodo, Brudos comenzó a manifestar síntomas físicos inexplicables, quejándose regularmente de intensos dolores de cabeza y episodios que él describía como desmayos. Como método particular para aliviar estos supuestos síntomas, desarrolló el hábito de realizar incursiones nocturnas durante las cuales se dedicaba al hurto sistemático de zapatos y lencería de encaje. Para mantener sus actividades ocultas, acondicionó un garaje que se convirtió en su santuario personal, donde almacenaba metódicamente su colección de objetos robados, incluyendo los zapatos, la ropa interior, y más adelante, de manera macabra, los cuerpos de sus víctimas.
El acceso a este espacio estaba estrictamente controlado mediante un elaborado sistema de intercomunicación que él mismo había instalado, y su esposa tenía terminantemente prohibido entrar sin antes anunciar su presencia a través de este dispositivo. Durante el periodo comprendido entre 1968 y 1969, Jerry Brudos perpetró una serie de brutales asesinatos que culminaron con la muerte de 4 mujeres jóvenes por estrangulamiento. Las primeras pistas del caso surgieron cuando varios testigos reportaron haber avistado a un hombre corpulento vistiendo ropa femenina en las inmediaciones del lugar relacionado con el caso Sprinkler. Posteriormente, durante la investigación, se descubrió que Brudos había convertido el garaje de su residencia en Salem, Oregón, en un macabro santuario donde conservaba diversos trofeos de sus víctimas. Entre estos perturbadores elementos se encontraban 2 pares de senos amputados que él utilizaba como pisapapeles, así como el pie izquierdo cercenado de Linda Slawson, una joven de 19 años que se convirtió en su primera víctima mortal, el cual empleaba para exhibir su extensa colección de calzado femenino. Como parte de su ritual post-homicidio, Brudos desarrolló un patrón consistente en el que se ataviaba con zapatos de tacón alto y procedía a masturbarse. El caso dio un giro decisivo cuando un pescador local realizó el macabro hallazgo de 2 cuerpos en el río, lo que, junto con una serie de entrevistas realizadas a estudiantes de la zona, condujo a las autoridades hasta Brudos. Durante los interrogatorios subsiguientes, proporcionó descripciones minuciosas de cada uno de los asesinatos. Finalmente, confesó ser el responsable de los homicidios de Linda Slawson, Han Whitney, Karen Sprinker y Linda Salee, lo que resultó en una sentencia de 3 cadenas perpetuas consecutivas. Linda Slawson, una joven vendedora de enciclopedias de 19 años, se convirtió en la primera víctima fatal de Brudos cuando llamó inocentemente a su puerta el 26 de enero de 1968. Aprovechando que su esposa e hijos se encontraban en la residencia, lo que probablemente le daba una falsa sensación de seguridad a la víctima, Brudos logró persuadirla para que descendiera al sótano con algún pretexto. Una vez allí, en un acto de brutal violencia, la incapacitó propinándole un fuerte golpe con una tabla de madera antes de proceder a estrangularla hasta acabar con su vida. Después del homicidio, en un ritual macabro que reflejaba sus perturbadoras obsesiones, vistió el cuerpo sin vida con prendas y calzado que había sustraído previamente de otras residencias, manipulando el cadáver para colocarlo en poses sugestivas. En un acto final de depravación, utilizó una sierra para metales para amputar el pie izquierdo de la víctima, el cual preservó en un congelador con el propósito específico de utilizarlo como soporte para exhibir su colección de zapatos. Finalmente, para deshacerse de la evidencia de su crimen, arrojó los restos mortales de Linda al río Willamette. Han Whitney, una joven de 23 años, se encontraba conduciendo por la carretera entre Salem y Albany el 26 de noviembre de 1968 cuando su vehículo sufrió una avería mecánica que la dejó varada. En ese momento fatídico, Brudos, aparentando ser un ciudadano servicial, se detuvo y le ofreció llevarla hasta su domicilio, donde supuestamente podría contactar con un servicio de asistencia en carretera. Sin embargo, las intenciones de Brudos eran mucho más siniestras. Durante el trayecto en el automóvil, en un acto de brutal violencia, procedió a estrangularla utilizando una correa de cuero antes de perpetrar una agresión sexual contra ella. En los días posteriores al asesinato, Brudos trasladó el cuerpo sin vida a su garaje, donde lo mantuvo suspendido mediante un sistema de poleas. Durante este macabro periodo, sometió el cadáver a una serie de rituales perturbadores que incluían vestirlo con diferentes prendas, realizar sesiones fotográficas y continuar con las agresiones sexuales post-mortem. En un acto de particular depravación, Brudos procedió a la mutilación del cuerpo, amputando uno de sus pechos para crear un molde de resina que posteriormente utilizaría como pisapapeles. Finalmente, para deshacerse de la evidencia de sus crímenes, ató el cuerpo a un pesado trozo de hierro y lo arrojó a las aguas del río Willamette, junto con el pie en estado de descomposición que había conservado de su víctima anterior, Linda Slawson. Karen Sprinkler, de 18 años, fue secuestrada a punta de pistola, simulada, en un aparcamiento frente a unos grandes almacenes el 27 de marzo de 1969. Brudos vestía de mujer durante el ataque. La llevó a su garaje, la hizo probarse su colección de ropa interior y posar mientras la fotografiaba, la violó y la estranguló colgándola por el cuello de la polea. Brudos violó el cadáver en varias ocasiones y le cortó los pechos para hacer moldes. Posteriormente, ató el cuerpo a un motor de automóvil y lo arrojó al río Willamette. Sharon Wood, de 24 años, la intentó secuestrar a punta de pistola en el sótano de un aparcamiento en Portland el 21 de abril de 1969. Gloria Jean Smith,
de 15 años, la intentó secuestrar el 22 de abril de 1969. Linda Salee, de 22 años, fue secuestrada del aparcamiento de un centro comercial el 23 de abril de 1969. Brudos la llevó a su garaje donde la violó y estranguló. Jugó con su cadáver y decidió no cortarle los pechos porque estaban demasiado rosados y en su lugar le aplicó corrientes eléctricas para que saltara, lo que no funcionó. Finalmente, ató el cadáver a la transmisión de un auto y lo arrojó al Willamette. Mientras estaba encarcelado, Brudos tenía montones de catálogos de zapatos para mujeres en su celda, debido a que le escribió a las grandes empresas pidiendo los catálogos y afirmó que era su sustituto de la pornografía. Se interpusieron innumerables recursos de apelación, entre ellos uno en el que alegaba que una fotografía de él con uno de los cadáveres de sus víctimas no podía probar su culpabilidad, porque no era el cuerpo de una persona a la que él fue condenado por asesinato. Su estancia en prisión no fue fácil. Brudos fue constantemente blanco de agresiones de parte de otros reos, una de las cuales le dejó una seria herida en el cuello que requirió múltiples puntos de sutura. Llegó un momento en el que Brudos se negó a dar entrevistas por temor a que en la prisión se supiera lo grave de sus crímenes. Brudos murió en prisión el 28 de marzo de 2006 de cáncer de hígado. En el momento de su muerte, fue el preso encarcelado por más tiempo en el Departamento de Correccionales de Oregón.